Hoy es 28 de abril del 2013. Bueno, Padre, venimos para orar un día más. Estamos reunidos como iglesia para este culto de adoración, donde también venimos a aprender de su palabra. Le agradecemos por todos los hermanos que están en el mundo, que están perseguidos por Satanás, por las iglesias en México, en Perú, en Chile y en muchas partes que es perseguida su iglesia. Le agradecemos porque acá podemos hacer este servicio, este culto, tenemos la libertad en este país. Gracias que pueda estar edificando a aquellos que han venido a escuchar su palabra y a aquellos que están también por internet escuchando de su palabra para ser edificados. Le pido que su Santo Espíritu me esté guiando, me esté iluminando la mente para poder interpretar correctamente las Escrituras. Todo se lo pido en el nombre divino y glorioso de su Hijo amado Señor Jesucristo. Amén. Como ya dije el día de ayer, mi querido está enfermo de la garganta, sé que no puede entonar, yo no sé cantar muy bien, pero los signos tienen que cantarse y voy a tratar de cantarlo la forma que no tengo el don yo, pero voy a tratar de cantar. Voy a tratar de entonar Castillo fuerte es nuestro Dios. Un momento. Con furia y con afán, acosarnos por alma de saber, así cuál es nuestra fe. Nuestro valor Bueno, espero que el sábado y el domingo que viene estés mejor vos para que puedas entonarlo. En el día de hoy vamos a seguir considerando el libro de Romanos. Estábamos viendo en el capítulo 12, ¿no? Tengo en mis manos el libro el libro de los mártires de John Fox. El capítulo 19 habla de la historia de la vida y persecuciones de John Bunyan, donde estamos considerando los días miércoles también este libro, ¿no? Sabíamos que en la antigüedad, como estábamos escuchando hoy, tenían 4 libros, ¿no? Las escrituras, tenían los catecismos, la confesión, y tenía el libro del progreso, el libro de John Fox y el libro de John Bunyan, que es el progreso espiritual. No voy a contar toda la historia de él, pero voy a contar una parte donde él se casa con una joven, con una buena mujer, y ella le compró unos libros, dice, ¿no? Fox, unos libros piadosos que leyó con asiduidad, confirmando así su fervor y aumentando su inclinación a las controversias religiosas. Y su conciencia fue más despertar a la persecución del grupo religioso de bautistas de los que se habían unido. Antes de la edad de los 30 años se había convertido en un predicador bautista destacado.
Entonces le llegó el turno de ser perseguido. Fue arrestado por predicar sin licencia. Después, antes de ir al juez, le rogué a Dios que se hiciera su voluntad por no dejar de tener esperanza en mi encarcelamiento pudiera resultar, y bueno, sigue contando, ¿no? Dice que fue el arrestado por predicar sin licencia. Cuando empezamos en esta iglesia, me acuerdo que se me acusa y se me ha acusado muchas veces de no tener un título, de no tener algo que estoy estudiando en un seminario. Y cuando nosotros decimos que tenemos las escrituras como regla de fe y obediencia y tenemos la obligación de predicar, porque somos cristianos y todo cristiano tiene la obligación de predicar, dicen no, que aquí nos amparas a ustedes, y de esa forma fui en un tiempo perseguido, no como Bunyan ni como otros que fueron perseguidos hasta la muerte, pero sí nos obligaron a confinarnos dentro de nuestra casa, pues no había iglesia, no hay iglesias que se prediquen la verdadera sana doctrina al 100%. Después hay algunas iglesias que sí se acercan, bautistas, con buena sana doctrina y son conservadoras, pero lamentablemente son arminianas, o sea, creen que ellos tienen un libre albedrío y bueno, que ellos pueden llegar y por más en la confesión que yo no voy a entrar en eso, pero son conservadoras. Y eso es lo que me obligó a estar acá. Y lo que quería contar es que en el día de hoy muchos de nosotros de alguna forma u otra vamos a ser perseguidos. Vamos a ver qué es eso. Por eso cantamos Castillo Fuerte, o sea que el Satán nos acosa con gran poder, ¿no? Persiguiéndonos, nos va a perseguir a la iglesia, ¿no? Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y 17, dice así, vemos que dice que Satán iba a perseguir a la iglesia, ¿no? Porque dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Entonces vemos que Satanás se va a ir en busca de la iglesia, de aquellos que tienen el testimonio del Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a considerar en el día de hoy. En Romanos 12, no sé si no se puede leer, lo leo yo. Romanos 12, versículo del 14, voy a leer en adelante. Si quieres leo yo. Dice así, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, ¿no? Y eso es lo que estamos hablando hoy, de que vamos a ser perseguidos, ¿no? Cuando estábamos hablando de esto de Apocalipsis, dice que Satanás se fue en busca de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Ahí cuando dice el testimonio, dice, bueno, muchos creen que es un testimonio y hay que hablar de su vida, pero si buscamos la palabra griega ahí, testimonio es marturion, que viene de martirios. O sea, ustedes serán mis testigos, cuando Cristo dijo, ustedes se me dan testigo, dijo que bueno, no, pero era que ustedes van a ser mis testigos que van a morir los discípulos. Entonces eso es lo que tienen, Satanás va en busca, quiere que mueran. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia, ahora mientras está la ausencia de Cristo, Cristo está usando como testimonio, o sea, ahora, o como instrumento, a la iglesia. ¿Por qué? Porque los cristianos ahora deben representar, o sea, a Cristo. Nosotros somos la iglesia, o sea, ahora por este lugar somos la iglesia, o sea, que visible, o sea, que está en esta localidad. Nosotros debemos representar con nuestra vida, conducta, o sea, y ser los verdaderos testigos de Cristo. Pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo se va a manifestar eso? ¿Se va a manifestar en qué? En que vamos a ser rechazados por la sociedad, por los amigos, por los hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo fue rechazado. Y si lo rechazaron a Él, si me rechazan a mí, los van a rechazar a ustedes, dijo Cristo. Entonces una marca de la iglesia verdadera es que es una, no porque quiere decir que solamente porque sea perseguido, porque si no son perseguidos testigos, son perseguidos, no, es una marca de predicar el verdadero evangelio. Pero ¿qué? Que somos separados del mundo ahora, ¿no? Y nosotros estamos dedicados a los intereses que cuando Cristo vino acá, dijo mi Padre trabajo, yo también trabajar. Estamos siguiendo los intereses que Cristo tuvo puesto acá en la tierra cuando estaba de evangelizar, de edificar la iglesia. Debemos tener, o sea, una conducta, o sea,
buscar una conducta intachable, que las personas no nos estén encontrando, porque no van a querer perseguir y buscarnos algo cuando te vean. Mira, dicen las malas palabras, mira, yo la escuché, soy la vecina que estoy al lado. No, esta se hace la cristiana, pero yo la tengo bien calladita, yo la escucho que no grita. Y entonces, ¿qué sucede? Debemos tener eso porque somos la iglesia y debemos cuidarnos de que ellos nos van a estar persiguiendo de alguna forma, ¿no? No olvidemos que nosotros, la iglesia es la columna de baluarte de la verdad y nosotros debemos representar eso, todo lo que perteneciente a la vida y a la piedad. No nos olvidemos eso. Mismo Pablo en Colosenses 1:24 dijo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. No que faltaba la expiación de Cristo que había quedado por la mitad, no, que la iglesia iba a continuar, porque Cristo vive en nosotros, y Cristo vive en nosotros vamos a ser perseguidos. Y eso es lo que sucede. En Filipenses 1:29 también dice que no solo nos fue concedido creer, sino que también padezcáis. El domingo, o sea, el miércoles que viene, me toca seguir con el progreso de peregrino que estoy tocando todos los miércoles. Y ahí vamos a ver que Bunyan entra, conjunto con Fiel, entra en la feria de las vanidades. Y ahí vamos a ver cómo son perseguidos por el juez, aborrece lo malo, y muchas otras que son perseguidos, o sea, son llevados al tribunal, y bueno, ahí los persiguen todos. Llamaba la atención la vestimenta de ellos hablaban raro, no hacían la broma de ellos no querían comprar nada del mundo. Y es ahí que vamos a ver un poco también lo que es eso, cómo le cuesta después la vida fiel y muere ahí. Por ser fiel muere en la feria de las vanidades. Y eso es así. No olvidemos Mateo 5, versículo 10, el Señor dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y persigan, y digan todo mal contra vosotros por causa de mí. Alegrad y gozad, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Entonces sabemos que vamos a ser perseguidos como iglesia del Señor Jesucristo, ¿no? Lamentablemente, hoy en el día de hoy, muchas personas no son perseguidas por la causa de Cristo. No debemos ser como una historia cuenta de los mártires que ellos se hacían perseguir y matar. No, la persecución viene sola. Cuando vos te comportás y sos un cristiano en todo tiempo y en todo momento, vas a hablar, vas a pensar las cosas de Cristo, y por consiguiente te va a pasar lo que le pasaba a Cristo, pero no es que te lo vas a buscar. Entonces eso es lo que sucede. Cuando estás con tus familiares, estás con tus amigos, vos vas a hablar lo que en sí sos, no es que tenés que inventar nada bueno, o sea, nada para ser bueno, ¿no? Ahí la palabra cuando dice bendecid a los que os persiguen, bendecid no maldigáis, la palabra bendecid es eulogeo en el griego, y que literalmente quiere decir que hablar bien, que debemos hablar bien. Eu es bien, y logos quiere decir palabra. Entonces debemos invocar la bendición sobre esas personas. Los que persiguen, ahí perseguir es dioko en el griego, y es poner en fuga y es ahuyentar. Y las persecuciones pueden venir tanto psicológicas, del marido contra la mujer que es inconversa, la mujer que es cristiana y el hombre es marido y la persigue la mujer, y los familiares, de los amigos. Y bueno, hay muchos lados, algo mismo que en México están siendo perseguidos, pero ellos son también perseguidos físicamente. No sé si vieron la noticia ahí en el Facebook que sube un hermano, ahora el pastor que había salido, no me acuerdo en qué parte de allá esa está al lado de ese pastor que había salido, que estaba al lado de Jerusalén, que había sido libertado, no me acuerdo, hace un tiempo, un pastor que era muy conocido, de Arabia Saudita, que lo tenían preso. Bueno, ahora volvió a ser preso de nuevo, lo volvieron a meter preso de nuevo. Y él había salido, y bueno, no sé si se habrá quedado, de nuevo ahí no se fue, quiso quedarse ahí, bueno, otra vez fue agarrado, y así vemos mucho, ¿no? Hasta el día de hoy podemos ver, si te metes en la noticia, vemos cabezas cortadas, hay gente que están perseguida, quemado, vos mirás los videos, hay gente quemada, o sea, hay persecución, Satanás está obrando, Acá, yo siempre lo digo, muchos no lo ven, porque yo no quiero hablar de esas cosas, pero hay persecución en el sentido espiritual.
Entonces estas iglesias que hacen cosas raras, tiran aceite, así, te marcan la casa diciendo que giran alrededor de la iglesia diciendo que 7 veces para tomar la zona, todas esas cosas que la toman de allá, de que cayó, no me acuerdo qué pasa en la parte de Jericó, y hacen cosas, tal, Satanás, y todas esas cosas que aunque no lo crean, no son del Señor Jesucristo, ¿no? Y hay cosas, persecuciones espirituales, que nosotros no predicamos el verdadero evangelio, que no creemos en el Espíritu Santo porque tenemos la Escritura, y que ahora tenemos, y bueno, cosas así, ¿no? Pero hay persecuciones, los padres, las madres, y Cristo vino a traer espada y visión, y va a haber una persecución, por lo tanto, tiene que venir de alguna forma una persecución. En Romanos, o sea, 3:14, que estamos viendo, ya lo vimos un tiempo atrás, Romanos 3:14 vamos a ver, que es una de las marcas de estas personas, fíjate que dicen, o sea, en Romanos, lo voy a leer mejor, Romanos 3, versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura, veloces son su pie para derramar sangre. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces, ¿qué quiere decir? Vemos que las personas que hablan mal o maldicen en vez de bendecir, que es una marca de las personas que son inconversas, solamente los inconversos, porque si vemos a Pablo en Romanos 3, Romanos el 1, el 2, el 3, vemos la característica de que no debemos ser mal hablados. ¿Por qué? No nos olvidemos que vamos a rendir cuenta por cada palabra que sale de nuestra boca. Por ahí siempre la mayoría de los pastores, lo único que les veo, siempre predicar lo mismo. El pecado de adulterio y el pecado de pornografía. Son los únicos 2 pecados que tienen para predicar, nada más. No hay otros pecados para ellos, para predicar. Pero hay pecados que Pablo, si vos lo ves, a Pablo, por causa, o sea, hoy no se aplica la disciplina que se aplicaba antes. Pero si vos ves cosas ahí, andar en la carne, muchas cosas, andar en la carne es codiciar, celos, contiendas, todas esas cosas que son todos pecados, además, todos son pecados. Debemos hablar de todos los pecados, no solamente de ciertos pecados. Hay todo pecado, los pecados también vienen de la mente, pero este es de la lengua, este es visible, porque vos decís una tremenda suciedad por la lengua y se escucha. Entonces debemos tratar quiero que entienda, hablar algo de esto. Esto que manda Cristo, parece que estamos haciendo que sí, está lindo, se mueve nada más. Esto es lo que manda Cristo, es muy difícil de hacer. A mí me cuesta hacer esto. No sé si a los demás le costará. Quizás no solamente, que quizás no cuesta hablar mal de ellos. Está bien, yo no hablo mal. A mí no me cuesta hablar mal, o sea, bueno, yo siempre estoy hablando, es tu prójimo, no hables mal, digo yo. O sea, y esa es mi forma de decir. Pero Cristo no dice eso, dice, va más allá Cristo de eso. Cristo dice, bendecirlo. Y yo digo, la verdad, a mí me cuesta. Hay muchos me dicen cosas malas, porque es la iglesia de acá, y buscan cosas, y a mí me cuesta, porque ir a arrodillarme y pedir una oración por ello. Lo único que yo puedo hacer, es que si lo hago, es oro por ello para que Cristo, o sea, transforme su corazón, que Cristo le pueda salvar a su alma. Es lo que siempre hago, o sea, es la forma de bendecirlo, es eso. Trato de hacer de esa forma, pero debemos procurar hacer eso porque no es si queremos o no queremos, es un mandato de Cristo. En Mateo 5:44-48 dice así, pero os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que sean hijos de Dios, de vuestro Padre que está en los cielos, que saca su sol sobre los malos y buenos y hace llover sobre justos y injustos, porque si amáis lo que os ama, ¿qué galardón tenéis? O sea, ¿qué recompensa tenéis? ¿Acaso no hacen lo mismo los publicanos? Y si solo los saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Cuando vos pasás por allá hay una señora que yo le di un CD, me acuerdo de que hablaba, no me acuerdo de que hablaba, de unos CD que grabamos acá. Y cuando me ve se sale, da vuelta así, y otra señora también que ya ve, se da vuelta. Pero vos cuando pasás, se da vuelta y vos ¿qué le decís? Hola, le decís vos. O sea, y dice, hola, dice. Y vos tratás de saludarle, pero sabés que ellos que se persiguen porque sabe que lo que escucharon en el CD, no me acuerdo qué decía, pero hablaba algo del pecado, que estaban mal ante Dios, y eso no escucha nunca. Ellos cantan, y danzan, y bailan dentro de su iglesia, y hablan en lengua todo el tiempo, nadie predica esas cosas.
¿Y qué pasa? ¿Se habrá confrontado su conciencia? ¿Se habrá sentido culpable? No lo entiendo, no sé qué le pasa, pero pasa eso, ¿no? Y es un área de la que yo creo, reconozco públicamente que yo debo trabajar. O sea, yo puedo orar por ello, pero a veces me cuesta ello porque, y más las mujeres de acá, o sea, todas estas de estas iglesias que son, vamos a decir, carismáticas, pentecostales, son bastante bravas, son peleadoras, en sí. Te dicen que exhortas la Biblia, quinta te dice acá, y ya te buscan, y cuesta tener un poco de paciencia con ellos, ¿no? Cuando empezamos acá. Bueno, en Lucas 6:27 también, Lucas 6:27, también Cristo, esta vez no los marqué, los estoy buscando así, dice así, la regla de oro, más vosotros lo que estáis oyendo, digo, amad a vuestro enemigo, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os maltratan. Al que te hiere la mejilla, preséntale también la otra. Al que te quita el manto, no le impidas tomar también la túnica. A todo el que te pida, dale. Y al que te quite lo tuyo, no se lo reclames. Y conforme deseéis que os hagan los hombres, hacedlo igualmente. Pero si amáis a los que aman, ¿qué clase de favor es vuestro? Pues los pecadores también aman a los que aman. Y si hacéis lo que a los que os hacen bien, ¿qué clase de favor es el vuestro? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis aquello de quienes esperáis recibir, ¿qué clase de favor es el vuestro? También los pecadores han prestado a los pecadores para recuperar lo mismo. Más bien amad a vuestros enemigos, haced bien, dando, prestando, no esperando nada, y vuestro galardón serán grandes, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso hacia los ingratos y malvados. Sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Una vez lo vuelvo a decir, esto para mí no es una prédica más. Yo cada vez que vengo a decir, digo, caramba, digo, yo estoy flaco. Porque es fuerte, no se trata de poner, lo escuchamos, ¿cuándo termina el sermón? No se trata de que Dios está mandando esto que hagamos con nuestros enemigos. Si ellos también prestan a sus hijos, dan a los que quieren, nosotros hacemos lo mismo, no hay una diferencia. Más adelante, el domingo que viene, vamos a ver por qué Dios trabaja así. Vamos a ver que cuando nosotros no le pagamos, esto lo vamos a hacer el domingo que viene, no le pagamos así mal por mal, sino bien mal por bien, dice, vamos a ver el domingo que viene, no en este, que Dios crea ascuas de fuego sobre cabezas, se crea sobre un carbón, diciendo, uy, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me trata así? Y Dios crea un arrepentimiento, ven ellos y dice, pero yo lo hice mal, un ejemplo sería como el romano frente a la cruz. Dice, este era verdaderamente el Hijo de Dios. Él era uno que había crucificado a Cristo. Pero al ver eso, o sea, vemos que Dios tiene obra de esa forma. Y nosotros no lo vemos. Nosotros vemos que nos molestaron y ya, listo. Ya queremos saltar. ¿No? Todavía somos imperfectos. Hay algunos que quizás que no. Pero algunos como a mí me cuesta un poco. En Job 31, del 29 al 30, él venía hablando, o sea, de las cosas que él no había hecho, porque si vinieron otros tres personajes, estos tres amigos, a molestarlo a él, pobrecito. Estaba ahí y le dije, porque vos seguro que no hiciste esto, y capaz que vos estás sufriendo porque no da la plata, no dices más, y bueno, bendecí por el pecado, entonces le decían cosas así, ¿no? No hablaban del diezmo, pero le decían que el pecado, que es lo que estaba sufriendo de la enfermedad, por un pecado que él había hecho. Y en una de esas cosas, él dice así, si me alegré, yo alguna vez, algo así sería, si me alegré del quebrantado, del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, versículo 30, ni aun entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Job está diciendo, yo nunca me alegré cuando se quebrantó el que me aborrecía a mí. Y ni me regocijé cuando él le hizo el mal, cuando digo, ahora sí estás pagando la que me hiciste, qué bien, Dios te está castigando. Job dice, yo nunca hice eso, nunca me burlé, más allá de que sabemos que Dios está obrando, porque Dios mismo sabemos en su palabra, no me acuerdo en qué versículo está, pero sé que Dios dice que no debemos alegrarnos por no sea cosa que Dios saque el castigo sobre esa persona. Dios obra y Dios ahora es justo y sabe lo que hace, pero no debemos alegrarnos. Y Job dice, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición sobre su alma. ¿Qué dice Job? Job dice que él no entregó el pecado a su lengua, o sea, él no maldició, no habló mal de esa persona, maldijo.
hay algo que quizás muchos no están enterados, o muchos no saben, o no escucharon nunca, que son los salmos imprecatorios. Cuando vamos a los salmos, vamos a encontrar que David dice ciertas palabras, o conjura ciertas palabras sobre personas, como maldiciéndolo que le sucede a cosas. Aquellos que me persiguen, dice, ponle trampas a ellos, ¿te acordás que dice? Si leemos, entonces se llaman salmos imprecatorios. Pero ¿qué sucede? Eso no es una regla de conducta para el día de hoy, porque si no vemos en el Nuevo Testamento, ¿qué sucede? Debemos entender una regla de hermenéutica, que el Antiguo Testamento, no es la luz para poder interpretar el Nuevo Testamento, es al revés, o sea, por medio del Nuevo Testamento podemos llegar a ver el Nuevo Testamento, ¿no? O estaba escuchando hoy el hermano, lamentablemente, por ahí justo sobre esto, para poder entender estos salmos, lamentablemente en un libro que tiene muy bueno, es el doctor Luis Berkhoff, ¿no? Que interpretación bíblica, él cree que el Nuevo Testamento se puede llegar a entender por medio del Antiguo Testamento, pero no es así, ¿no? Lamentablemente él se ha equivocado en esta área, e incluso nosotros tenemos acá un libro de teología sistemática de él. Pero ¿qué sucede? Por eso tenemos que estar guiados por el Espíritu Santo y su Santa Palabra. Los libros son buenos, pero tenemos que guiarnos por el Santo Espíritu de Dios y su Santa Palabra. Entonces, ¿cómo podemos entender estos salmos imprecatorios que David hace a esta gente malvada que le perseguía, ¿no? Y en esto tenemos que ver que lo que ellos hicieron, lo que él hizo, fue por inspiración del Espíritu Santo, y estas predicciones de la venganza de Dios, que a su juicio justo, o sea, vemos que debía caer al tiempo justo sobre ellos, pero no podemos hacer eso, o sea, nosotros, no sé si se puede entender lo que estoy diciendo, no es una regla para que nosotros estemos haciendo eso, no podemos hacer eso, a ver si se puede llegar a entender. Muchos me acuerdo que dicen, quizás se acuerdan de Elías, que Elías dice que invocaba algo y decía algo, o sea, que cuando Dios lloviera y que hiciera esto y que Dios le obedecía, pero no nos olvidemos que Dios le mandaba, los versículos, Segunda de Reyes, me acuerdo que está 19 por ahí, o sea, y después que los mata, pero eso de Dios le había mandado que hiciera eso, o sea, que iba a llover, pero no es que nosotros podemos maldecir y Dios va a obedecer, no, es imposible, porque cuando vemos que dice, quiere que oremos, que caiga rayos sobre ellos, decía algo así, y Cristo le dice, hijos de Bonerges, le dice, hijos del trueno, no tienen que hacer eso. Después lo vemos a primera Juan, como a Juan, como ya viejito, él pensando de otra forma, era jovencito, ¿no? Entonces, Dios manda que estemos bendiciendo. Y creo que la mejor forma de bendecirlo no sería por pedir cosas materiales, que Dios le esté bendiciendo en el matrimonio, y que Dios no. Creo que debemos orar para que sea bendecido en Cristo Jesús, con toda riqueza espiritual, y después todas las demás áreas van a ser bendecidas, pero orar por ellos para que puedan encontrar el Evangelio. ¿Se puede entender? En 1 Corintios 4:12 dice, nos fatigamos trabajando con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecuciones y las soportamos. Vemos que mismo Pablo, el apóstol, ¿cuántas veces? ¿Dónde escribía sus mayores cartas que tenemos? Desde la prisión. Y lo vemos que él había sido perseguido, lo vemos a la mayoría de los apóstoles muriendo por espada, mucho, no me acuerdo si Jeremías fue aserrado por la mitad, lo cortaron a él, Pablo le cayó la cabeza, Timoteo fue muerto por golpes, Pedro cabeza abajo, primero vio morir la mujer, y vemos un montón de mártires que han sido perseguidos. En el día de hoy son perseguidos también, pero de otra forma, ¿no? O sea, en sentido espiritual, psicológico. En Santiago 3:10, aquellos que tienen hijos también pueden ser perseguidos en la escuela, porque ellos dicen, no es así, ellos quieren enseñarla a decir algo, y son cristianos, porque aprendieron una cosa, van a ser perseguidos, van a ser burlados los chiquitos por sus amigos, y bueno, la persecución está para todos, en diferentes áreas, ¿no? Santiago 3:10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces debemos tener cuidado de no maldecir, no hablar mal, quiere decir, no decir suciedades, no hablar mal. ¿Por qué? Porque es imposible que de una misma boca
salga, o de una canilla salga agua caliente y agua fría. En el caso de nuestra casa no hay problema porque siempre sale agua fría. Algún día vamos a tener agua caliente. Pero bueno, para romper el hielo un poco. ¿Qué ejemplo mayor tenemos? Vamos a Primera de Pedro. En Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:21 al 23. Se me pasó la toda a mí, 2:21 al 23. Porque para esto fuiste llamado. ¿Para qué? Para padecer. Porque Pablo, o sea, Pedro, ¿de qué viene hablando? Viene hablando de la vida, o sea, que difícil que tenía el cristiano, que iba a ser perseguida. No sé, ¿han estudiado Primera de Pedro? ¿Estudiaron Primera de Pedro? El sufrimiento, o sea, del cristiano. Fíjate que en el 20 dice, ¿por qué mérito que si al pecar soy abofeteado y lo soportáis? Mas si haciendo el bien y padeciendo lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si vos pecás y después te viene un mal, bueno, pero si padeciendo, haciendo las cosas bien, padeces, entonces quiere decir que eso es aprobado ante Dios. Porque para esto fuiste llamado, pues también Cristo padeció por vosotros dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Quien cuando era maldecido no replicaba con una maldición, padeciendo no amenazaba, sino se encomendaba al que juzga justamente. Y ahí está, y sigue diciendo que llevó nuestros pecados. Y en Primera de Pedro 3 también, más adelante, versículo 9, dice, no devolviendo mal por mal o maldición por maldición, sino más bien bendiciendo, pues para esto fuiste llamado para que le deis la bendición. Porque el que desea amar la vida y ver días buenos, refrene del mal la lengua, y sus labios no hablen engaño, y aparte de ser el mal y hagan el bien, busquen la paz y síguela. Porque los ojos de Dios están sobre los justos y los oídos a su oración. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen cosas malas. Entonces debemos tener cuidado de no decir cosas malas, de no estar hablando, no estar maldiciendo, porque Dios no escucha oraciones de una persona que tiene boca sucia. Porque Dios dice, Él aborrece eso, dice, ¿no? Y entonces debemos tener cuidado. Y venimos siempre para aprender y ver cuál es la voluntad de nuestro Padre, en este sentido. Vamos a ver en Romanos 12:15, ahora, el otro versículo, o sea, estamos en Romanos 12:14, en Romanos 12:15, dice así, ¿qué leer o no? Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Ahí está, gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran, ¿no? Por supuesto, cuando está hablando de gozar con los que nos gozan, debemos gozar con las cosas espirituales. Yo no me puedo gozar o reír cuando alguien dice una suciedad. Y, pero la Biblia dice gozarte con lo que se gozan. Él se está gozando y se está riendo. Sí, pero él está hablando mal de tu prójimo. Y lo está maldiciendo. ¿Y vos te vas a reír con alguien y te vas a sentar con la silla con escarnecedor? No, por supuesto que no. Entonces debemos interpretar bien. Cuando dice gozar, cuando se goza. Gozar con las personas que vos ves que está creciendo en la fe, que se está aprendiendo más, que ya no es el mismo que antes de ayer, que le está yendo bien, debemos gozarnos. Y sufrir, o sea, con aquellos que están sufriendo, ¿no? Estar al lado, ¿no? Somos una familia y por eso debemos estar cuidando a nosotros. Hay algo que podemos rescatar de esto, es que la naturaleza pecaminosa, que todavía algunos rasgos que quedan adentro de nosotros, hace que a veces no nos gocemos tanto con lo que se gozan. ¿Por qué? Porque es más fácil llorar con el que llora. Voy a dar un ejemplo. Acá no, pero a ver cómo te puedo decir. En el caso de que alguien ascienda en un trabajo o en la misma iglesia, si a alguno se le reconoce algún mérito que está haciendo y lo vemos al otro y le dice, pero ¿cómo es posible que él? O sea, y en vez de gozarnos con el hermano que le está yendo bien, nos sentimos mal, pero a veces porque es el orgullo, la envidia. Y cuesta más, es más fácil llorar con los que lloran, porque con los que lloran, vos te sentís como un escaloncito más, en una persona más espiritual.
porque vos sos el que vas a consolar, vos sos el que le vas a soltar, vos sos el que va a dar la palabra de aliento. Entonces es más fácil consolar a una persona que gozarse con lo que se gozan. Si vos tenés hablando por Facebook, estás hablando por Skype, ¿con quién vas a hablar? ¿Con una persona que está más o menos bien? ¿O alguna que tiene un problema? ¿Cuesta más hablarte con una mujer, poner que tenés que hablar vos? ¿Con qué hablar? ¿Con una que está más centrada, madura en Cristo? ¿O con alguien una mujer que tiene más problemas? Con la que tiene problemas porque es más fácil, porque yo soy la que le voy a dar, yo le voy a dar consejos, yo le voy a hablar, pero la otra, entonces debemos estar haciendo haber un equilibrio, no solamente en todo, ¿no? Y eso es lo que sucede, que a veces cuesta un poco, ¿no? Por el pecado ¿no? Cuando era chico, me acuerdo, yo no tenía zapatillas, me compraron las alpargatas y las pamperos, me acuerdo, y había la flecha, me acuerdo, esa. Eran bastante feas. Y me acuerdo que cuando tenían zapatillas, yo veía a los demás, porque yo no las tenía. Tenían unas zapatillas, se compraban zapatillas, me acuerdo que en la escuela se la querían pisar. O sea, todos se la querían pisar así. Y la envidia era. Bueno, te quería, me compré zapatillas, qué bueno que está. Nada, qué bueno que está, se la querían pisar. Entonces no te puedes gozar con el que se goza. Bueno, entonces le dice también debemos gozarla con el que se goza. Y es así, una vez se cuesta gozarte, porque si vos vas al laburo con una bici y te matás haciendo la cosa para Cristo, y el otro que no hace nada, tenés semejante camioneta, te cuesta gozarte con el que se goza, porque uno con el pecado que tiene adentro dice, ¿cómo? Entonces eso es injusto. Pero vemos que Dios quizás está trabajando de una forma, quizás está el pecado de querer tener cosas, quizás de avaricia, no sabemos qué tenemos, y Dios quizás no estamos contentos con lo que tenemos, y Dios dice, yo quiero que hasta cuando vos estés contento, y es así. Son cosas que Dios no sabemos qué está haciendo, pero debemos gozarnos con aquellas personas que se gozan. En 1 Corintios 12, 26 dice así, de manera que si un miembro, todos los miembros se duelen con él. Para mí me voy a buscar porque esta me parece que está medio cambiada. 1 Corintios 12, 26. Acá está. De manera que si un miembro padece, me faltaba una palabra, o sufre, miembro padece, todos los miembros comparten el mismo padecimiento. Y si un miembro es alabado, todos los miembros se regocijan. Entonces así, regocijarnos con los que se regocijan y llorar con los que lloran, dice Pablo, ¿no? No olvidemos que en esta parte de acá está haciendo un par de exhortaciones, no tiene solamente un tema temático en algo, viene haciendo un par de exhortaciones dentro de la iglesia, por eso cuesta por ahí hacer un tema bien, porque Pablo está haciendo un par de exhortaciones dentro de la iglesia, ¿no? No nos olvidemos, traemos a colación el ejemplo de Cristo. En Juan 11, 33 al 35 vemos como Jesucristo lloró con María. ¿Por qué? Porque María estaba llorando porque su hermano Lázaro había muerto. Le dijo, si hubiera estado acá, él no hubiera muerto. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Lloró y la gente miraba cuánto le quería. Entonces vemos a Cristo mismo llorando, ¿no? Y con aquellos que lloraban. Y debemos llorar, ¿no? O sea, con aquellos que lloran y que sufren, ¿no? En Job 30, 25 dice, ¿no lloré yo al afligido y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso, o sea, sobre el necesitado? Como que Job una vez más le estaba haciendo con lo que le pasaba, porque le estaban acusando todo el tiempo, y él decía, pero no, yo no me burlaba de eso, yo lloré con el afligido y mi alma se entristeció sobre el necesitado. En Hebreos 13:3 dice, acordado de los presos, como si estuviera preso juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Debemos acordarnos, debemos orar también por aquellos que son maltratados, que sufren, que lloran por diferentes áreas, persecuciones que puede haber entre su familia, que la persiguen su familia por ser cristianos, o por querer mantener la fe en alta, como con un evaluarte en su vida, y hay persecuciones, incluso de los mismos hermanos, algunos hermanos algunos que se dicen hermanos y atacan la obra que estamos haciendo a veces. Yo a veces me he sentido muy dolido a veces, porque te dicen cosas y no saben lo que padece.
no sabe si uno tiene para comer o lo que come por mantener el ministerio acá, poder subir las plegas como con uno. Yo hago con lo que tengo, con lo que Dios me ha dado, y con eso trabajo. Si Dios me dio una perlita, yo no puedo tratar de hacer muchísimo, trato de hacerlo y multiplicar lo que más puedo con lo que Dios me ha dado. A medida que Él me da dando más voy haciendo, pero no puedo seguir. Pero es cierto, hermano, que por ahí me de gozarse y alegrarse con nosotros y llorar con nosotros, no, te buscan atacarte. Y cuesta un poco, ¿no? Con ellos. Y más que dicen ser hermanos ellos, ¿no? Vamos a ir ahora al versículo 16 ya, para ir terminando el sermón. Cortito, ¿no? El domingo que viene hay 5. 18, 19, 20, 21, algo así. No, 17, 18, 19. El 16 dice... Sí, por favor. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no sean sabios en vuestra propia opinión. Ahí está. Sí, se escuchó bien, dice, teniendo el mismo sentir los unos con los otros, no siendo altivos, sino asociándolos con los humildes, no sean sabios en vuestra opinión. Bueno, otra traducción que tengo dice: vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten y sean orgullosos, sino traten como igual a la gente humilde, no se crean más inteligentes que los demás. He olvidado de abrir el libro gordo. Y acá. Bueno, un momento. Ahora sí. Este es un poquito más largo, nomás. Dice: vivir en armonía los unos con los otros, no sean altaneros, sino asociados prontamente con la gente humilde y no sean presumidos. Pido perdón por el ruido que sale en la grabación, pues yo a veces lo escucho, pasa que grabamos de un celular y cuesta, a veces lo tengo que mover acá del público y hace ruido. Bueno, sigo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá en el versículo 16? El mismo sentir, dice acá. Dice que somos del mismo sentir. La palabra mismo sentir, acá, yo busqué la palabra, también aparece en Primera de Pedro 3.8, que era de buscar, que es homo from. Dice homo es lo mismo, from viene de frente. La misma frente, homo es frente, perdón, homo es lo mismo, y from es frente, entonces el mismo pensamiento, misma mente, la misma mente, del mismo corazón, también del mismo ánimo, unánimes, y esas palabras de usa Pablo, ¿no? O sea, estar en armonía uno con otro, estar bien, sintiendo. Esto, por supuesto, no quiere decir que vamos a estar en armonía y todos bien unidos, o sea, con la misma doctrina, con los demás de afuera, y que queremos lo que los demás crean, porque Pablo dijo que debemos estar unidos y todo ser amor. Por supuesto, están hablando en el contexto de la iglesia que estaban fundamentados sobre el fundamento, o sea, de las doctrinas de los apóstoles, y sabemos que hablaba sobre eso, sobre la misma creencia que creemos nosotros, pero no unánimes con las demás iglesias que creen otras cosas en el día de hoy, que hoy hay muchas herejías dentro de las iglesias, ¿no? Y eso es lo que está diciendo Pablo, de estar unidos, debemos tratar de estar unidos. En 1 Corintios 13:11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, o sea, ser perfectos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y Dios de la paz y el amor estará con vosotros. Entonces, debemos estar así como Pablo también dice en Filipenses, que no tenía otro, Filipenses 9:19, si no me equivoco, no tenía otro del mismo sentir, no sé si se acuerdan, ¿se acuerdan que decía así? No tenía el otro del mismo sentir, y que era, ¿quién era? Timoteo, y él era quien iba a enviar a Timoteo. Quiero buscar Filipenses 2:19, era así, pero yo voy a buscar Filipenses 2 al 8, dice así:
Completad mi gozo para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. No hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando los unos a otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino por el de los otros. Pensad entre vosotros esto que hubo también en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, llegando a ser semejante a los hombres, y hallándose en su figura externa, como un hombre se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ah? Como vimos en la mayoría de los textos bíblicos, vimos todo que el ejemplo de Cristo, vimos que Cristo no había maldecido, vemos Cristo acá que él no se consideró más que nosotros, él se humilló por nosotros, entonces debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que debemos tener el mismo pensamiento, estar unidos, que no nos hagamos nada por pelea, ni por vanagloria, sino que ser humilde, una mente humilde, considerando los unos a otros como superiores, siempre viendo al otro como superiores, no mirando por cada uno, por mis intereses, a ver si me conviene o no me conviene, sino por el interés del otro, la edificación del otro hermano, porque esto es lo que hubo en Cristo Jesús. Sigue diciendo el texto que no seamos altivos, si no me equivoco. Estamos en Romanos 12, 16, Sí. 12, 16. Romanos 12, 16, entonces dice, teniendo el mismo sentido los unos con los otros, no siendo altivos. Ahí la palabra altivos, acá en Romanos 12, 16, es alazón. Y eso quiere decir vanaglorioso. Y no nos olvidemos que ya vimos hace un tiempo, en Romanos 1.30, voy a traer este ejemplo solo nada más, porque hay más ejemplos, pero voy a traer solamente este, cómo ellos fueron entregados a una mente reprobada. En Romanos 1.30 dice así: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, planificadores de maldad, desobedientes, los progenitores, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino también los que las aprueban, a los que la practican. Pero vemos que ellos que he hecho, que vemos que Dios los entregó a una, fíjate que en el versículo 28 dice, y como no aprobaron reconocer a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Y ahí empieza a decir todas las cosas. Dios los deja en esa condición. Y una de las condiciones de una persona que no está en Cristo, ¿cuál es? Es un altivo. Un altivo, esa persona que vos vas a encontrar y están con su nariz parada, así para arriba, mirando. Ellos tienen más que vos, se visten mejor que vos, saben más que vos, y vos entrás y bueno, te miran así como en la misma carta de Santiago, si me de Santiago 2, que estaban los ricos, y el pobre sentate acá en el suelo, y vos que sos pobre, vos sos negro, andate ahí, y de paso que está ahí, mira, me limpié los zapatos, lo que falta que digan, y eso no debe ser dentro de la iglesia. Vemos cuánta gente conocen. Yo conozco muchas. Yo trabajo y fui por la gracia de Dios tuve y tengo facilidades para estar en áreas donde he trabajado con trabajo de vigilancia. He trabajado con jueces, he trabajado con abogados, tercer abogado más importante acá de Mar del Plata, he trabajado con fiscales que he entrado a su casa, y he trabajado con mucha gente de acá, no por decir, o sea, nombres, que ya tendría que estar diciendo nombres, de los muebles y ropa de chicos, que son muy conocidas acá en Mar del Plata, son cosas grandes. Y ahí he conocido gente o trabajado con empresarios, gente, no digo ningún nombre, en una época he trabajado, y ¿qué sucede? He encontrado con mucha gente muy altiva, que ni siquiera te saludaba. No, vos eras algo así nomás, yo andaba con mi bicicleta y yo ponía semejante así camioneta que parecía, no sé, la nave no sé de qué.
Y a mí me daban sequé, así, yo te miraban así, si te miraban, porque casi ni te miraban. Y cuesta, pero eso no debe suceder dentro de la iglesia, somos todos hermanos, y no nos olvidemos que Dios aborrece esta gente. Cristo no fue así con nosotros, Él se humilló por nosotros. Debemos, lamentablemente dentro de la iglesia hoy veo una altivez muy grande en el sentido teológico, que yo sé más que vos, y siempre si se hace de más ya lo estoy subestimando al otro, y vos no sabés tanto como yo. No estamos para eso, si nosotros sabemos un poquito más, es para ayudar al hermano que no sabe tanto, y no usando esas palabras difíciles, caramba, que lo veo siempre están ahí, porque esto y esto y la palabra, y el que está atrás no entendió nada de lo que hablando. No siendo altivo, la palabra sí la conocemos, cuando nos juntamos, está hablando los pastores, los líderes, sí la usamos, también, pero eso no existe dentro de la Biblia, no aparece. Es más, fueron puestos e introducidos dentro de la teología por hombres, pero para sistematizarla, ¿no? Pero no ser altivos en esas cosas, o la que tengo, porque ya tener tanto dinero, conocimiento, no sirve de nada, a donde vas, al lugar donde vas, no sirve de nada en ese sepulcro eso. Dios ama a la mente, al humilde. Dice ahí, vivir en armonía con otro, no sean altaneros, o sea, no sea altanero, que tenemos, sino asociados prestamente con la gente humilde. Ahí nos está diciendo que está hablando en sí, lo que está diciendo Pablo acá, porque hay varias interpretaciones sobre este texto, pero en sí, lo que Pablo dice es que debemos acercarnos o estar asociándonos con ellos, con la gente más de humilde. Cuando buscamos la palabra humilde, yo lo busqué en varias partes, pero en una, o sea, la palabra asociarse ahí primero aparece que es sunapago, que quiere decir arrastrar, ¿no? Que dice en la traducción adecuada sería ser guiado juntamente con, o sea, estar con la persona que es, quiere usar las palabras, no usa las palabras para que se puedan leer, pero no para que quiero que se entienda bien lo que está diciendo acá. No es que lo pongo por la palabra para hacer doler la cabeza. Lo que quiero decir es que me debo acercar. ¿Por qué uso esa traducción? Porque muchos creen, hay varias formas de interpretar la palabra humilde. Humilde puede ser de baja condición, como es en Santiago 1.9, en Santiago 4.6. También humilde de corazón, como dice Mateo 11.29, o los deprimidos. Igual hay muchos textos. Pero acá en Romanos 12.16, por eso cuando buscamos la palabra humilde, aquellos que son de gente o persona humilde, o sea, no tienen mucho dinero, asociarnos con ellos. En el caso mío, por supuesto, mucho no me cuesta porque yo soy uno de ellos. hay que ver si ellos se asocian conmigo, ¿verdad? Sí. Entonces, humilde quiere decir eso. No es esa palabra difícil para hacer la cabeza, pero tengo que buscarla porque había otra forma de pensar en humilde. Cuando decimos humilde, creen que está hablando de otras cosas, pero en sí hay dos definiciones. Voy a usar la palabra que es tapeinofrosune, una que es la humildad, esa de la mente, pero esa no estamos hablando de tapeino, que acá significa en Romanos 16, que es pobre económicamente, o sea, necesitado, como Santiago 1.9, o sea, el humilde de condición. Y eso es, estar asociados con ellos, ¿no? Yo, gracias a Dios, he tenido, o sea, hermanos que se han asociado conmigo. Hay otros hermanos que por ahí no se asocian, o sea, no sé, porque entran a veces y ven acá lo que es la iglesia y no le gusta, o creen que es muy pobre o es muy poco para ellos, ¿no? Yo conozco hermanos que tienen semejante iglesia o sea, iglesia digo, o sea, en sí el templo, donde se reúnen pero no quieren asociarse, o sea, con nosotros, ¿no? No sé si es por la iglesia acá o por qué, ¿no? Bueno, hasta acá vamos a estudiar el día de hoy. El día domingo, o sea que viene, vamos a seguir. No nos olvidemos que va a ser un poquito más largo,
pues voy a tener que estudiar los 5 versículos que quedan, sobre este tema. Así que vamos a orar, vamos a ir cerrando el estudio. Amado Padre, venimos para orar, para agradecerle, pues hemos aprendido, especialmente yo, soy el que también aprendo, y aprendí, y le pido que me ponga en mi corazón, sé que ya esté derramado su Santo Espíritu, pero que ponga un corazón conforme al de usted, conforme al de Cristo, porque si no, ¿qué galardón hay, qué diferencia hay si todo cualquiera puede saludar entre ellos y hablar y prestar entre ellos, pero la diferencia que hay entre los cristianos es que podemos bendecir al enemigo y a aquel que nos hace maldades, cuando nos persiguen, o nos dicen o me dicen cosas por esta iglesia o por lo que predicamos, que cuesta en esos lugares donde hay tantas maldades. Padre, otro día cuando yo venía de trabajo, es un barrio donde hay acá cosas, drogas y cosas así que surgen en estos barrios pobres, y hasta un chiquito que tenía, no sé si 9, 10 años, ayer venía con la bicicleta, yo a las 5, 6 de la mañana, y me dijo que me quería robar la bicicleta, y yo veo la maldad ya de los chicos, donde están drogándose en las esquinas, y se pelean y se matan acá en cada 2 o 3 cuadras, y cuesta vivir en estos barrios marginados, y es más fácil esto bendecir en lugares donde hay plata y los templos son lindos, pero acá en estos barrios donde vemos todas estas cosas, está el pecado mismo en su furor, hay calles de tierra, caballos, y cuesta mucho estar así, es como que vive la maldad en su plenitud. Ayúdeme a pesar de todo eso a que podamos estar bendiciendo a aquellos que nos maldicen, y poder estar viviendo también en armonía con nuestros hermanos, no ser altaneros en lo que conocemos, sino ser humildes, aquellos que tenemos, poder estar acompañando con los demás. Todo esto se lo pido en el nombre de Cristo Jesús, le pido al Señor que esté sanando para que pueda estar en lo nuevo que viene entonando los signos. Gracias por todo, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, decimos como siempre esta iglesia desde el Mar del Plata. Amén. Amén.